Hermanos, buenos días. Dios los bendiga. Feliz año 2021. Qué alegre que podamos acercarnos hoy y tener ese tiempo de devocional, ese tiempo de compartir los hermanos juntos y en armonía. Tú estás en tu casa y te pido que ocupes este tiempo para escuchar el mensaje de Dios, así como lo hicimos en este tiempo de alabanza, en el cual pudimos levantar nuestras manos y adorar a nuestro Señor. Hoy también vamos a sentarnos a los pies de Jesús y escuchar su mensaje, así como lo hizo María en aquella oportunidad cuando Jesús visitó su casa. Se sentó a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas, y de esa manera nosotros vamos a escuchar en esta mañana algo muy lindo. El Señor nos enseñó durante todo este año 2020, estos 10 meses del 2020 que fueron intensos, que fueron con mucha expectación, con muchas incertidumbres, pero también que aprendimos cosas, fuimos retados a aprender tecnologías, algunos fuimos retados a aprender a lavar trastos, algunos fuimos retados a hacer diferentes cosas. Pero lo interesante y lo bonito de todo esto es de que la palabra de Dios siempre firme, siempre fuerte, siempre verdadera, que dice que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. ¿No es cierto? Operó para bien. Todo lo que vivimos, todo lo que vimos, nos dolemos profundamente con nuestros hermanos que tuvieron algún ser querido que falleció, y tenemos una esperanza de que están con el Señor. Y un día nos reuniremos nosotros también con el Señor. Pero en esta mañana vamos a aprender acerca de cómo debería de ser nuestro devocional con Dios. Cómo debería ser nuestra vida devocional con Dios. Y yo creo muy oportuno el poder tocar este tema en estos tiempos, pues no sabemos si mañana termina la cuarentena o si vamos a seguir otros meses más. Lo cierto del caso es que estar en la casa es distinto al venir a la iglesia. Hablando de devocionales. Hablando de devocionales, es distinto venir a la iglesia que estar en la casa. No es lo mismo estar aquí en la iglesia, adorar al Señor junto con unos hermanos que están al frente de nosotros, dirigiéndonos, y escuchar el mensaje de la persona que está ahí en persona, a estar nosotros en nuestra casa y limitados a una pantalla. Y eso ha sido una nueva experiencia para nosotros. Pero en medio de todo esto que está ocurriendo, yo quiero traerte un consejo de Dios. Quiero traerte un consejo de Dios que lo vemos a la luz de la vida del siervo de Dios Moisés. Ese hombre que sacó al pueblo de Egipto, el pueblo de Israel de Egipto, lo sacó y lo llevó a los linderos de la tierra prometida. Pero lo recorrió por todo el desierto por esos 40 años. Pero algo que aprendemos de este hombre, que cosas especiales, cosas lindas, que nosotros también vemos reflejadas en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es la comunión con Dios. La comunión con Dios. Nosotros, como Ministerios Verbo, tenemos una visión ministerial que dice mantener una relación íntima con Dios, permitiendo que su naturaleza nos gobierne y que todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, sea gobernada por el Señor en su amor, en su poder, para que nosotros podamos reflejarlo a otras personas. Y parte de eso es lo que yo quisiera compartir en esta mañana contigo, porque es parte de lo que nos corresponde como hijos de Dios. Somos llamados a tener una relación con Dios. Somos llamados a tener una vida devocional con Dios. Somos llamados a tener una relación personal con Él. Y vamos a verlo en la Escritura, en el libro de Éxodo. Vamos a ver a Moisés en el libro de Éxodo, en el capítulo 34. Yo les pido por favor que me acompañen a Éxodo capítulo 34. Y quisiera rogarles que tomen su Biblia. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente
y si alguien lo tiene, pues me va a poder seguir muy bien. Alguno que tenga otra versión, va a diferir unas cuantas expresiones, pero el contenido es el mismo. Y vamos a ir a Éxodo 34:1, un llamado a la comunión. Primero, número 1, Éxodo 34:1 dice: luego el Señor le dijo a Moisés: talla 2 tablas de piedra como las primeras, escribiré en ellas las mismas palabras que estaban en las que hiciste pedazos. Miren qué lindo. Número 1, recordemos esto y valorémoslo con todo nuestro corazón. Dios quiere tener comunión contigo. Dios quiere tener comunión contigo personalmente. Dios quiere tener comunión contigo porque tú eres un real sacerdocio, tú eres nación santa, tú eres pueblo adquirido por Dios, tú eres hijo de Dios, tú eres ahora hijo de Dios, eres heredero y coheredero con Cristo. Tienes todo ese privilegio de poder entrar ante el Señor y tener comunión. Y lo más importante es que Dios quiere tener comunión contigo. Dios quiere tener comunión contigo, quiere hablar contigo. Y mira qué lindo, en este pasaje 34:1, el Señor le dice a Moisés, luego el Señor le dijo a Moisés: talla 2 tablas de piedra como las primeras. Como las primeras. Escribiré en ellas las mismas palabras que estaban en las que hiciste pedazos. Y miren, algo que me llamó la atención me llamó mucho la atención a mí en esto, es que hace una mención ahí, dice: prepara 2 tablas, como las primeras. ¡Hey! Como las primeras que hiciste pedazos. ¿Recuerdas? Y recuerda, Moisés ya había recibido las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Pero Moisés, en un acto de enojo, de ira, vino y quebró esas tablas de piedra. ¿Y qué es lo que extraemos de esta enseñanza, de lo que vemos ahí? Es de que Dios da segundas oportunidades. Dios nos da segundas oportunidades. ¿Cómo fue tu relación con Dios durante el 2020? ¿Cómo ha sido tu relación con Dios en este peregrinaje en tu vida cristiana? Probablemente has tenido desaciertos, seguro que lo has tenido, igual que yo, todos los hemos tenido desaciertos, nos hemos apartado, nos hemos desilusionado, nos hemos cansado, nos hemos agotado, pero Dios, y también la hemos arruinado, hemos quebrado, más de alguna vajilla hemos quebrado, hermanos, pero Dios nos dice eso mismo que le dijo a Moisés: escribiré en ellas las mismas palabras que estaban en las que hiciste pedazos. Pero ¿saben qué es lo lindo? Que Dios está escribiendo sus mandamientos en la tabla de nuestro corazón, y eso es glorioso. Y probablemente ya se habían escrito algunas palabras de Dios en nuestro corazón, pero por algún motivo, por decisiones, por situaciones que no pudimos afrontar en nuestra vida, quebramos esas tablas. Nuestro corazón fue quebrantado. Pero Dios dice: no, vuélvelas a hacer. Hijo mío, ven, sube. Ven. Señor, pero mira, yo quebré las anteriores. No me importa. Sube. Yo te invito, sube. Miren qué lindo. Y entonces, cuando dice la Escritura que estaban en las que hiciste pedazos, algo de lo que yo quisiera mencionar aquí es que probablemente hemos pecado, seguramente hemos pecado. Pero ¿cómo se corrige el pecado? ¿Cómo se corrige el pecado? ¿Cómo corrige Dios el pecado? Y lo dice en Proverbios 16:6, dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Mira, si hay algo importante para que se corrija nuestro pecado, una de las cosas más importantes es reconocer. Cuando nosotros no reconocemos que hemos pecado, no se puede restaurar. Cuando decimos: Señor, yo pequé, Señor, yo he sido mentiroso, Señor, yo he sido
codiciador, Señor, yo he sido ladrón, yo he sido lo que haya sido, alcohólico, etcétera. Caí en esto, Señor. Yo te pido que corrijas mi vida. Yo te pido que corrijas mi vida. Y cuando el Señor, nosotros venimos a Él y le decimos las cosas por su nombre, Señor, y me da vergüenza decirlo, pero yo se lo digo a Él. Me acerco a Él confiadamente y le digo, Dios, tú sabes lo que hay en mi corazón, que yo sé que muchos se espantarían, pero tú no, Señor. Y por eso vengo a confesarte mi pecado, vengo a entregarte mi pecado. Y cuando le menciono por nombre, ¿qué es lo que sucede? Dios viene y me restaura. Amén. Porque con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Dios quiere tener comunión con nosotros. Otro aspecto, Éxodo 34:2, verso 2 dice, prepárate para subir al monte Sinaí mañana temprano y presentarte delante de mí en la cima del monte. Prepárate para subir al monte Sinaí mañana temprano y presentarte delante de mí en la cima del monte. Cuando nosotros vamos a acercarnos a Dios, cuando vamos a tener nuestro devocional con Dios, ¿qué es nuestro devocional con Dios? Es que nosotros consagramos, nosotros santificamos un tiempo y un lugar para tener comunión con el Señor. Y si nuestra agenda es demasiado apretada, nosotros nos vemos obligados a madrugar, a madrugar más o a acostarnos más tarde, pero necesitamos una comunión con Dios. Eso es nuestro devocional, tener un momento en el cual se apaga todo, se quitan las redes sociales. Hoy en ese momento no recibo WhatsApps, no voy a curiosear qué dice Facebook, qué dice Instagram, no voy a hacer nada, voy a poner en modo de avión mi teléfono y voy a escuchar de Dios, voy a atender a Dios. Y una de las figuras que a mí me llama mucho la atención y me confronta también, es que cuando uno está hablando con una persona, uno quiere que la persona lo vea a los ojos detenidamente, que le esté contemplando lo que uno le está hablando, que vea el interés. Pero hay cosas bien complicadas, bien difíciles o desagradables cuando uno está hablando con alguien y la otra persona es, sí, habla, sí, claro, sí, así hablan. Y uno mira que no le están poniendo atención. Y en esa figura yo quiero pedirte que seas tú el que puedas ver que vas a tener comunión con Dios. Vas a tener comunión con Dios. Entonces en ese momento no vas a atender el teléfono, no vas a textear, no vas a curiosear en las redes sociales, sino que vas a tener comunión con Dios. Le estás diciendo, Dios, ilumina mi mente, ilumina mi mente. Yo paso muchas horas leyendo, pero no es porque sea muy pilas, es porque me cuesta entender, es porque me cuesta, y así le digo a mi familia, yo necesito leer 4 o 5 veces una misma cosa o ver un video 4 o 5 veces para que se me quede un poquito. Pero digo yo, bueno, bendito sea Dios, hoy hemos tenido tiempo y lo estamos haciendo. Pero ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Dice, prepárate para subir al monte. Pon en silencio y sobre todo, ¿sabes una cosa que nos cuesta silenciar? El celular es fácil silenciarlo, la televisión es fácil silenciarlo, pero una de las cosas que nos cuesta silenciar son nuestros pensamientos. ¿No es cierto? Nos cuesta dejar de pensar en la olla de frijoles, en el pago de la luz, etcétera, tantas cosas. Pero Dios quiere que apaguemos esos pensamientos y que nos concentremos en Él. Entonces, vamos a ver el verso 3. Dice, nadie puede acompañarte. De hecho, no debe haber nadie en la montaña, tampoco permitas que los rebaños ni las manadas pasten cerca del monte. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Intimidad, privacidad, calidad de tiempo. No es que tengas que orar cierta cantidad de horas, que tengas que leer cierta cantidad de horas o de pasajes bíblicos, capítulos.
No es cantidad de tiempo, es calidad de tiempo. Y la calidad te va a llevar a cantidad. ¿Ves eso? La calidad te va a llevar a cantidad. Es que el hermano aquel como ora mucho tiempo, cómo lee, cómo sabe tanto. Tranquilo, contigo va a ocurrir lo mismo, pero empieza con calidad de tiempo. Santifica un lugar, prepara un lugar, apártate de tu lugar. Aparta un lugar para poder leer sin distractores. Infórmale a alguien que esté contigo en la casa. Mira, si me vienen a buscar, decirle que me busquen después. O mira, te dejo mi teléfono por si alguien me escribe, contéstale que a rato le contesto, etcétera. Cosas así que son importantes, recibir llamadas. Pero mucho más importante tener comunión con Dios. Tener comunión con nuestro Padre. Con aquel que puede consolarnos, con aquel que puede animarnos, con aquel que puede suministrar para nosotros el gozo y la paz. Amén. Nadie puede acompañarte. De hecho, no debe haber nadie en la montaña. Tampoco permitas que los rebaños ni las manadas pasten cerca del monte. Santifica ese lugar. Ten intimidad con Dios. Verso 4. Entonces Moisés talló 2 tablas de piedra como las primeras. Temprano en la mañana subió al monte Sinaí, tal como el Señor le había ordenado, con las 2 tablas de piedra en la mano. Me encanta, me fascina saber eso. Dice la Biblia en uno de los proverbios que yo amo y que me ha apropiado, dice: el corazón del rey en las manos del Señor corre como un río, hacia donde Dios quiere lo lleva. ¿Y cuáles son esas 2 tablas? Las 2 tablas son nuestro corazón. Es nuestro corazón, para que venga el dedo de Dios y escriba en nuestro corazón. Para que sea el dedo de Dios el que redacte su palabra en nuestro corazón. Pero necesitamos esa comunión con Él. Necesitamos esa comunión con el Señor. Esa intimidad. Dios, ¿qué tienes para decirme? Las personas que han leído mucho la Biblia, que conocen mucho de la Biblia, se han dado cuenta de que cada vez que leen un pasaje nuevamente, descubren cosas nuevas, descubren cosas lindas. Y esas son cosas especiales, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que una espada de doble filo. Hay situaciones cuando hemos leído la Biblia y volvemos a leer aquel pasaje y decimos: como que yo lo había leído muchas veces, pero hoy lo entendí. Y así es, porque es la palabra de Dios, es palabra viva, es palabra eficaz. Entonces Moisés talló, preparó, dice, esas tablas. ¿Y qué quiere decir? De unas piedras rústicas las talló. Empezó a tallarlas, a quitarle todas las cosas que le iban a estorbar. ¿Y qué es eso? Nuestro corazón. Nuestro corazón necesita ser limpiado. Nuestro corazón necesita estar purificado. Nuestro corazón necesita que el santo bisturí del Señor quite toda grosura. Quite toda grosura. El santo bisturí de Dios que quite toda aquella grosura que nos ha hecho insensibles. Señor, yo aquí estoy, Padre, y como un niño quiero escuchar tu palabra. Quiero escuchar como un niño tu palabra. Señor, yo quiero tener esa santa inocencia de escuchar. ¿Qué me dices, Padre? Hijo mío, pon la otra mejilla cuando te den. Muy bien, Señor. Perdona 70 veces. Muy bien, Señor. Eso, sírveme con temor y temblor, sírveme con pasión, ser ferviente en el Espíritu. Sí, Señor, así lo voy a hacer. Anhela los mejores dones. Sí, Señor. Procura hablar en lenguas. Sí, Señor. Procura profetizar. Sí, Señor. Yo quiero esa inocencia. Quiero esa inocencia, y por eso necesito preparar las tablas de mi corazón para que Dios obre en mí y las escriba y yo no las olvide jamás. Limpieza, confesión y arrepentimiento. En este año 2020 pasaron muchas cosas y yo sé que llegamos al final del año donde nos arrepentimos. Ya no, Señor, ya no más tal cosa. Una de las cosas es arrepentimiento, significa cambio de dirección, cambio
de la manera de pensar. Porque según el hombre piensa, así actúa. Debemos de cambiar. Bueno, vamos al versículo 5. Dice, después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahvé. ¡Qué lindo! ¡Qué precioso es esto! Miren, aquí está la guinda del devocional. Aquí está la guinda del devocional. Lo más lindo del devocional es que después dice, el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahvé. Cuando el Señor visita tu corazón, cuando el Señor viene y empieza a ministrar tu vida, cuando el Señor viene a poner sus manos sobre tu cabeza, cuando el Señor te abraza, cuando el Señor consuela, cuando el Señor trae su hisopo, su santo colirio, su bálsamo y viene a curar tu corazón y viene a quitar con sus manos, viene a quitar tus lágrimas, cuando viene el Señor a quitar toda oscuridad de tus pensamientos, cuando todo es confusión y viene a aclarar tu vista. Eso es lo lindo cuando el Señor viene. Por eso, pero es la parte más complicada de todo esto. Es la parte más complicada porque nos cuesta deleitarnos. Nos cuesta esperar. Y la invitación es a que deleitémonos en Dios y esperemos su gloria. Esperemos su gloria. Esperemos que el Señor descienda. Tengamos comunión, hablemos con Dios, pero quedémonos callados por un momento y dejemos que Él nos hable. Leamos la Biblia y analicemos y paremos por un momento y digamos, ¿estoy entendiendo? ¿Entendí realmente esto? No lo entiendo. Vuélvelo a leer. Y si no lo entiendes ahí, regresa y regresa y regresa. Y no importa que llegues a Génesis 1:1, en el principio, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No importa que empieces otra vez desde ahí. Ay, pero ya tengo 20 años conociendo al Señor. ¿Cómo voy a hacerlo? No importa. Vuelve a Génesis 1:1. Para que después llegues al último capítulo del Apocalipsis. Pero necesitas eso. Y una de las cosas importantes, y yo me he dado cuenta y lo digo y lo quiero compartir contigo. En este año consulté con algunas personas, les hacía una pregunta particular. ¿Lees tú sistemáticamente la Biblia? Es decir, en orden desde el Génesis al Apocalipsis. Y muchas personas a las que les hablé me decían, no, yo leo los Salmos. Yo leo los Proverbios. Yo leo los Evangelios. Yo leo Romanos. Yo leo no sé qué. Pero ¿no has leído del Génesis al Apocalipsis? No, es que no. Eso es importante. Conoce la Biblia. Aprende desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hazlo. Y eso te va a ayudar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Es deleitarnos en Dios. Esperar su gloria. Vence la inquietud y la impaciencia. Somos impacientes. Queremos ya las cosas. Vence la inquietud. Vence la impaciencia. Tranquilo. Tranquilo. Deleítate en Dios. No entres en afán. Deleítate. Alábalo. Adora a Dios. Muy bien. Versos 6 y 7. El Señor pasó por delante de Moisés, proclamando, Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, perdono la rebelión, y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre los hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Mira, cuando estamos en la presencia de Dios, Dios viene y nos confirma. Dios viene y afirma sus promesas sobre nuestras vidas. Dios lo hace.
Por eso es de que necesitamos ese proceso de entrar, de preparar nuestro corazón, de limpiar nuestro corazón, de disponernos, de quitar todo distractor y poder tener comunión con el Señor. Y cuando estamos en esa comunión, Dios puede, al tener nuestro corazón en sus manos, el Señor lo puede dirigir hacia donde Dios quiere. El Señor puede empezar a escribir, el Señor puede empezar a sanar, el Señor puede empezar a corregir nuestra vida. Pero es importante eso, que nosotros lleguemos. Y cuando llega ese punto de su gloria sobre nuestras vidas, podemos escuchar que dice: soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¡Qué bendición! Pero dice, pero no absuelvo al culpable. Y pongámosle atención en eso. No absuelvo al culpable. Y es ahí donde nos entristecemos, porque decimos: yo soy culpable. Porque yo he hecho esto. He hecho tantas cosas. Pero esa culpa fue pagada por Jesucristo. Y lo vamos a ver. Muy bien. Ahora yo les pido, trasladémonos unos versículos más adelante en Éxodo 34, 28. Éxodo 34, 28 dice: Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. En todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua, y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto, los mandamientos, los 10 mandamientos. Miren, Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. En todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua, y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. Permanece, espera con paciencia en su presencia. Y cuando habla aquí 40 días y 40 noches, esto nos recuerda que Jesús, nuestro Señor Jesús, también experimentó ese tiempo, ese periodo de ayuno, ese periodo de prueba. 40 días y 40 noches en el desierto sin comer nada. Y durante ese tiempo hubieron tentaciones, hubieron pruebas a Jesús. Seguramente hubieron pruebas hacia Moisés. Y algo que yo me maravillo, y fue una de las cosas que más me llamaron mi atención, es que en el caso de Moisés, que estuvo 40 días y 40 noches con el Señor recibiendo esas tablas, ahí también él recibió todas las instrucciones para el tabernáculo, para las vestiduras de los sacerdotes, para los muebles, incluyendo el arca del pacto, tantas instrucciones, tantos detalles. Y Dios le dice algo en varios versículos, le repite, dice: quiero que hagas exactamente como te lo pedí. Quiero que hagas exactamente como te lo pedí. Y se lo dice varias veces. Entonces, yo me ponía a pensar, ¿cómo fue que Moisés retuvo toda esa información? Porque le habla de metros, de centímetros, de grosores, de colores y tantos detalles. Y a lo que yo puedo quedarme es cuando Dios nos pide algo, hagámoslo como Él lo quiere. Cuando Dios me pide hacer algo, yo debo de hacerlo como Él quiere que lo haga. Como Él desea que lo haga. No como yo quiero, como es mi intención o como me salga. No. Yo que soy un siervo del Señor, debo de hacer las cosas de acuerdo al gusto de Él. Y decirle: Señor, ¿te agrada así? Y Él me puede decir: no me gusta para nada, repítelo. Y cada día mejorándolo. Entonces, 40 días va a marcar prueba. Puede marcar prueba. Y yo creo que definitivamente Dios nos está llamando a periodos de ayuno. A periodos de ayuno personal, periodos de ayuno corporativo. ¿Verdad? Como cuerpo, como iglesia, llamados a tener esa comunión. Y verso 29 dice: cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas
con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Cuando nos acercamos a Dios, Dios nos transforma. Cuando nos acercamos a Dios, Dios nos transforma. Cuando estamos cerca de Dios, la gente se da cuenta de que estamos con Dios. Cuando estamos cerca de Dios, la gente ve en nosotros la paz, puede percibir la paz, el gozo, la devoción, la santidad y el poder de Dios. Cuando nos acercamos a Dios, tenemos algo precioso, recibimos el poder de Dios, vemos su gloria sobre nosotros. Lo que ocurrió con Moisés, ocurrió con Esteban. En medio de la prueba, la gente veía como el rostro de un ángel. Jesús se transfiguró delante de sus discípulos. Y ahora, así corresponde con la bendición que dice Números, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y hay un salmo, quizás hay 2 escrituras que para mí fueron bastante frustrantes en un tiempo. Me frustraba cada vez que la leía. El Salmo 1 y el Salmo 15. El Salmo 15 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que habla en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Eso me frustraba enormemente. Me frustraba de tal manera como cuando fui en 3 oportunidades a solicitar la visa americana. Señor, no califica. Señor, no califica. Señor, no califica. Y no califiqué. Pero ¿qué pasó? Yo me sentía así con ese salmo. Señor, yo quiero subir al monte, pero he hecho todo lo que dice ahí. En el Salmo 1 de igual manera. Pero Dios me dijo algo y me lo confirmó a mi corazón. Me dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y si tú te identificas conmigo y recuerdas aquella palabra de culpable, yo te digo: buenas nuevas, buenas noticias para ti. Te voy a leer 3 escrituras y por favor, cierra tus ojos en este momento. Cierra tus ojos, yo voy a leer esta escritura para ti. Tómala, porque el Señor va a escribirlas en tu corazón. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 3:22 y 24 al 24. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Yo te animo. Dios quiere tener comunión contigo. ¿Aceptas su invitación? ¿Quieres estar con Jesús? No importa lo que haya pasado contigo, lo que hayas hecho. Para Dios no hay nada imposible. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. ¿Lo aceptas? Y si aún fueren como el rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Lo aceptas? ¿Lo quieres? Que si pecamos,
que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque si pecaremos, abogado tenemos para con Dios nuestro Padre, a Jesucristo el juez justo. Amén. Amigo, ven a Jesús. Amigo, ven a Jesús. No es una religión, es que lo conozcas a Él. Él es demasiado maravilloso. ¿Qué tienes que hacer? Nada. No tienes que hacer nada. Solo desear estar con Jesús. Pero tengo que dejar de hacer tal cosa. No tienes que dejar de hacer nada. Busca a Jesús. Entrégale tu vida. Y yo te animo a que hagas esta oración. Di esto. Si tú lo deseas, di esto. Jesús, te doy mi vida. Jesús, te doy mi vida. Solo eso tienes que decir. No te impongo y Dios no te impone una carga más, porque no es por obras. No es por obras. Dios nos libre de pensar de que tenemos que hacer algo para ganar la salvación. Dios nos libre de pensar de que tenemos que hacer algo para alcanzar la salvación. Lo único que tenemos que hacer, creer en la obra redentora de Jesús. Creer, poner nuestra confianza en su gracia, de que el Señor en la cruz del Calvario perdonó nuestros pecados. En esa cruz el Señor fue crucificado. El Señor fue clavado en una cruz. Derramó su vida por ti y por mí. ¿Qué tienes que hacer? Nada. Porque el Señor lo dijo en su palabra. Cuando estaba en esa cruz, Él dijo: consumado es. Consumado es. Y a la vez que estaba expirando en la cruz, el velo del templo se estaba rasgando de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos acceso a su presencia confiadamente. Oremos. Señor, yo quiero tener comunión contigo. No quiero que nada me estorbe para tener comunión contigo. Quiero entregarte mi vida y que en este año 2021 yo pueda conocerte más y pueda conocerte mejor. Yo quiero recibirte en mi corazón. Y yo te pido que me tomes de la mano y que tú me enseñes a hacer tu voluntad. Que tú me enseñes, que tú escribas en las tablas de mi corazón, escribas tu palabra y yo la voy a obedecer. Amén. Hermano, que Dios te bendiga grandemente, que la gloria de Jesucristo descienda sobre ti y sobre tu casa. Que el Señor te ayude y el Señor te use como un instrumento para gloria de su nombre. Amén. Que Dios te bendiga.